Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, para mí siempre es un agrado estar en mi colegio y además juntar algunas cosas digo yo, una buena palabra, ¿cierto? A las cuales le tengo aprecio. Primero, el ser abogado, una, una profesión muy bonita que uno o ama o odia. ¿Ah? Dicen que hay dos circunstancias en que los hombres, sobre todo los hombres, recuerdan al abogado. Cuando tienen el divorcio, ¿cierto? O cuando tienen que esperar una herencia. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Hace pocos días, una de mis niñas, yo nunca le he dicho que estoy en derecho, una de mis niñas me dijo, capaz que no sea verdad, digamos, ¿eh? O sea, un chiste, ¿no? Tiene recién 14 años. Me dijo, papá, es que me gustaría ser abogada. Y yo me acordé de Couture. ¿Ah? Me acordé de eso que lindo sentir que lo que ven en uno, de repente pueden reflejarlo ellos. Y segundo, el derecho tiene que ser eficaz, o sea, tiene que llevarse a la práctica y muchas veces no basta solo las palabras, no basta solo las normas, sino que es necesario que haya una entidad que le dé eficacia al derecho. Y esa entidad normalmente es Carabineros en Chile, la policía también, ¿cierto? De investigación. Pero estamos, qué duda cabe, pasando por un momento complejo y difícil, como toda la familia. Y cuando hay momentos difíciles y complejos, uno empieza a ver quiénes son los amigos de uno, ¿cierto? Yo de todo este camino lo he recorrido, llevo muchos años haciendo algunos talleres para la policía y lo he recorrido con ellos y conozco todos los pros y los contras. Y una de las cosas que uno debiera advertir es que en realidad hoy día solamente nos estamos dando cuenta de una situación que es parte de la vida misma, que es la imperfección humana. ¿Ah? La maldad, el mal se viste de etiqueta, se viste de juez, de abogado, fiscal, de carabinero. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a que se vistiera de carabinero, pero se viste de todo. Y esto seguramente algún momento va a pasar, pero yo les quiero decir sobre todo a la gran mayoría que nos acompañan aquí en nuestro colegio, que cuando uno pasa la frontera del país, aparte de sentirse orgulloso de ser chileno, porque la verdad que ser chileno tiene una cuestión bien especial, somos bien autoflagelantes. ¿Ah? Dueño un poco de lo ajeno, uno presta un libro y ya significa que el libro nunca más volvió, ¿cierto? Con razón decían que el Padre, el santo patrono nuestro es ad hoc, Padre Hurtado. ¿Ah? Ad hoc. Y uno cruza la frontera y uno empieza con los días no solamente a extrañar su gente, su forma, sino que empieza a darse cuenta de lo que no hay en otras partes y cómo nos ven de otras partes. ¿Ah? Y yo no estoy hablando con mucho respeto, de países de menor orden. Yo estaba en universidades muy importantes, en la UNAM, por ejemplo, y una de las cosas que me hablaban eran de la cantidad de profesores que admiraban de Chile. ¿Ah? O del prestigio que tenía nuestra policía. Y cuando uno pasa la frontera le dicen, ¿sabe qué? Si usted tiene algún problema, no busque la policía. Y al revés. A mis amigos españoles yo les digo, mire, usted cualquier cosa, busque la policía porque lo van a ayudar. Hoy día vamos a tratar de ilustrarle un poco, compartir desde mi visión, desde la visión de un fiscal, de un profesor, de un abogado que ama lo que hace, que trabaja a diario con policía,
lo que es el rol policial dentro del marco del sistema penal. Y vamos a partir de cosas muy básicas. Yo esta presentación la tengo guardada, le hice algunos cambios, pero ayer, porque ustedes se dan cuenta al final de nuestra jornada, que hay cosas que no esperaban que yo dijera, seguramente, y algunos van a decir, en realidad, hay cosas que son casi obvias o sencillas. Ayer estuve en el aniversario, hay toda una discusión al respecto, ¿eh? 400 de los 200 y tantos años de la enseñanza del derecho en Chile. Y hubo una clase magistral del profesor Orellana Venado, de la facultad. Y una de las cosas que el profesor nos contaba, y coincidíamos en eso, y yo lo iba escuchando y diciendo, esto es lo que yo he dicho reiteradamente a los policías durante muchos años. Y lo he dicho y todos caemos en lo mismo, porque al final, seamos claros, como decía mi abuelo, cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Todos son números, al final todo se lleva a los números. Entonces, el profesor decía, nos han enseñado en esta nueva cultura social que en la universidad ya no se debe pensar. En los liceos ya no se debe estudiar filosofía. La gente trata de no pensar. Piensa lo menos posible. ¿Cierto? Uno antes, yo me veo joven, pero no soy tan joven, tengo 53 años. Bien conservado por lo demás. Gracias al humor. Y me acuerdo que uno escribía, bueno, yo de muy niño escribo en realidad, pero yo escribía cartas a la polola. O a la niña que le gustaba uno incluso. Y escribía en prosa, qué sé yo. Más de algunas se llevó un cuaderno entero para allá. Y uno escribía y esperaba la respuesta. La mandaba por correo. Yo le cuento esto a mi hija y no lo pueden creer. Tú tomabas una carta, la escribías, hacías preguntas en la carta, la colocabas en el correo y esperabas la respuesta que tardaba unos 10 días por lo menos. Y a veces la respuesta venía con preguntas. Eso se llama diálogo, pensar. Y uno soñaba con la respuesta o pensaba. Ahora somos amigos de lo instantáneo. Todo lo queremos ya. Entonces el tema es, a ver, te mandé un WhatsApp y me dejaste en visto. ¿Sí o no? O, ¿por qué no me respondiste? Uno antes salía en la mañana de la casa y no volvía a la tarde y punto. Y contaba, se conversaba a la familia. Ahora uno está en la mesa y hay 4 celulares. A veces entre pieza y pieza no se llaman al celular. Entonces, vamos a tratar un poco de volver a eso. ¿Ah? En esta pequeña presentación vamos a tratar de ir a ese punto. ¿Ya? Tener una visión general de lo que implica esta reunión, el rol del sistema, el rol policial y el sistema penal, mostrar algunos nuevos críticos donde estamos, pareciera, fallando, porque nos han enseñado que todo es perfecto. ¿Se han dado cuenta, no? Yo tengo esa capacidad de repente de decirle a la gente que trabaja conmigo, y yo, no sé, profesor, magíster, que soy doctorando, y yo le digo, ¿sabes qué? No, esto parece que yo no me acuerdo de esto, no, parece que no lo sé. Uno de repente me mira así como que haya extrañado. A mí me molesta la gente que tiene respuesta para todo. Yo tengo preguntas para todo. Yo la verdad que quiero dejar puras inquietudes, más que dar la respuesta. La vida está hecha de inquietudes, no está hecha de respuestas. ¿Ah? La vida está hecha de desafíos. Y para eso hay que tener claro que la visión de la vida se nos olvida muchas veces. Yo creo que usted se levanta en la mañana y no tiene idea, muchas veces, uno va manejando. ¿Se ha dado cuenta que uno va manejando? Una vez yo en un curso del máster, un profesor de sociología nos dijo, a ver,
piensen ustedes qué hicieron en el trayecto entre que manejaban y llegaban al lugar de destino. Yo le hago la misma pregunta a ustedes, piensen. Y uno no se puede acordar de todo, porque hay momentos en que uno se le olvidó. Pero piensen lo primero que pensaron en la mañana. Yo lo primero que hago en la mañana, y me acostumbré porque alguien me dijo, es tomar un vaso de agua, porque así uno limpia todo su cuerpo para empezar un día bueno. Lo segundo es pensar positivo y decir, yo voy a tratar de ser lo mejor posible hoy día. Pero además, no olvidar que el objetivo es ser feliz. Y el objetivo legítimo de la otra persona también es ser feliz. ¿Cierto? Algunos se quedan dormidos, están durmiéndome, pero es otra cosa. Lo importante es que no pierdan el objetivo de ser felices. Alguien me va a decir, no, que esto es una postura de vida suya nomás. Los que me conocen más o menos, que me han visto en más de alguna oportunidad, pueden dar fe que es así, digamos. Yo soy así normalmente. Para eso hay una cuestión básica que nos orienta, a mí me gustan mucho los mexicanos en esta parte, la filosofía tolteca. ¿Se ha dado cuenta cuántas cosas a usted le ocurren por suponer lo que va a pasar? ¿Cuántas cosas le ocurren en su mente por usted pensar negativamente? Y después usted dice, no, si no era tan, en realidad no era así. Pero estuvo todo el día pensando que le iba a ir mal. Entonces, no hay que suponer. A veces uno piensa cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Hay que honrar la palabra. Cada vez cuesta más, ¿cierto? Yo le doy la palabra a mi colega defensor, al que esté conversando conmigo, y le digo, como decía mi abuelo, esta es como una escritura pública, inscrita y registrada, mi palabra. Nada la va a cambiar. La persona que honra su palabra es una persona que vale la pena confiar en ella. Uno tiene que hacer su mejor esfuerzo. No tiene que ser perfecto, hacer el mejor esfuerzo nomás. Porque el fruto va a venir solo. Y a lo mejor tampoco es para uno el fruto. Lo hermoso es cuando triunfan las ideas de uno. ¿Ya? Y nada hay que tomarlo como algo personal. Ni siquiera la peor ofensa. Todo tiene que ver por un acaso. La verdad es que todos somos rehenes de números. El policía que sale en la mañana es rehén de la estadística. Tiene que llegar con una lista, con un número X. El comisario tiene que llegar con un número X, ¿cierto? El abogado, el defensor tiene que tener un número X. El juez también tiene un número X. Paréntesis, ¿sabe usted por qué fracasó la reforma procesal adolescente en Chile? Yo creo que fracasó. ¿Sí? Al principio estaba muy bien. Nosotros teníamos una fiscalía especializada de adolescentes, habían defensores y habían jueces especializados. Nos juntábamos en 2 salas y todos los jueces tenían que empezar a turnarse. Y llegó un momento en que alguien dijo, oye, pero en realidad todo lo que yo hago no se refleja en mi estadística, sino que a veces se refleja en la estadística de 8. En realidad, pues, así que se disolvió el tema. Y como se disolvió el tema, se quebró el sistema. Y después cada uno empezó con su estadística. Y se acabó la especialización. Esa es la práctica, la realidad. Entonces, ojo, muchas veces nos están obligando, y ayer esta frase fue textual, la frase que escuché del profesor Orellana Venado, que a mí me impactó porque yo siempre lo he dicho y lo he dicho así con miedo, que alguien me diga, pero ¿cómo eso? ¿Usted se atreve a decir eso? ¿Ah? Y el profesor dijo, nos han enseñado la cultura del número. Todo lo que no es medible no existe. ¿Se han dado cuenta? Y si usted empieza a pensar, lo más importante no es medible. O dígame usted cuánto vale, cuánto usted puede medir el amor que siente por sus hijos. ¿Cómo lo puede medir? ¿Cómo lo puede calcular el amor de un hijo a una madre?
del padre un hijo, o de la pareja. Alguien nos metió en la cabeza las estadísticas. Entonces yo hace un tiempo atrás decidí que, respetando, por supuesto, no tengo otra posibilidad, respetando la estadística, yo voy a hacer muchas cosas que no me interesa que me las tomen en estadística. Entonces yo hace mucho tiempo, como le contaba a una persona por aquí, hago talleres y cursos para los policías desde el año 2005. Y he pedido expresamente que nunca se me consideren esos talleres en mi estadística. Porque no me interesa qué es, porque significaría que lo estoy haciendo por un número. A mí lo que me interesa es que el concepto se pueda tomar. Lo esencial es invisible a cualquier estadística. ¿Ya? Yo tengo una doctora donde voy, hacemos un chequeo cada 6 meses. Y es un agrado conversar con ella. Hay una doctora también, que voy a decir su nombre, la doctora Vivian Bustos, que hace los peritajes en la vocal. Es un agrado hablar con ella. Tú sientes que el tiempo que te está dando no es un tiempo que lo está cuantificando, le está dando la esencia. En cambio, hay gente que uno va de repente y saque el número, ¿cierto? Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces uno pierde el sentido de la calidad de lo que está detrás. Y pierde el sentido de lo básico que le enseñaron en la universidad, pues. Que habían cosas de la esencia y cosas meramente accidentales. ¿O no? Creo que es la primera clase de derecho que existe. Entonces, la primera reflexión que uno nos viene a la cabeza es ¿por qué tenemos que vivir en comunidad? ¿Y por qué regulamos nuestras relaciones humanas? ¿Por qué? ¿Para qué tenemos fiscales, policías, jueces y defensores? Si yo vendo todo el edificio, a lo mejor el Centro de Justicia lo vende, cada uno le pongo un policía en su casa y se acaba el problema. ¿Por qué tenemos un sistema penal? Cuando crearon los tribunales de Centro de Justicia, al arquitecto le dieron una directriz. Necesitamos algo imponente, algo que sea fuerte, que pegue. ¿Ah? Y usted se da cuenta que en realidad la respuesta del Estado frente a los sujetos es un tremendo edificio que desde el punto de vista de la utilidad misma, me refiero a los usos de los espacios, deja bastante que desear, pero crea una imagen fuerte, de entrada. Vivir en comunidad implica tener un objetivo común, tener un objetivo superior. Se nos olvida la esencia. ¿Y cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia que busca el juez, el policía, el fiscal? Que la gente viva en armonía y paz social. Si alguien estudia lo primero, lo más básico de la Germania en Derecho, en mi tiempo donde nos enseñaban, era que en realidad la única fórmula que tenía la comunidad de reprochar a alguien era cuando alguien ha roto la paz social. Y si ustedes piensan un poquito, se dan cuenta que todo delito es el rompimiento de la paz social. Es el rompimiento de la armonía. ¿Cierto? Pero la armonía se rompe en degradé, por así decirlo. Y no es lo mismo crear un vidrio, hacer un daño, que matar a otro. Y por lo tanto, la respuesta que debe tener el Estado frente a ese rompimiento social debe ser proporcional.
Y muchas veces caemos en la respuesta que la gente quiere, que es distinta a la respuesta que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que la gente quiere y dice cuando alguien comete un delito? ¿Qué es lo que la gente dice normalmente? Los quiero escuchar. Justicia. ¿Dice justicia? La gente dice, cuando alguien comete un delito, dice la gente, mire, yo quiero que a este individuo, por este portonazo, lo apliquen el rigor de la ley y que ojalá tenga un defensor y que ojalá tenga un juicio justo. O la gente dice que se pudra, que se seque en la cárcel, ¿ah? Que le hagan lo mismo a él. El Estado, al final, lo que hace es que reemplaza la vendetta privada. Porque para la víctima, y yo sí lo digo, la víctima es súper legítimo sentir esa vendetta. Pero el Estado no puede y no debe actuar así. ¿Por qué? Porque el Estado actúa afectivamente neutro. Entonces, desgraciadamente, no siempre la realidad es armonía y paz. ¿Cierto? Y no siempre uno ve lo que ve el otro. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo si es un 6 o un 9, ¿o no? Depende la óptica de donde yo estoy observando. Estamos viviendo en una sociedad donde solo tenemos derechos y hemos olvidado completamente los deberes. ¿Ah? Pasamos a esa sociedad donde la gente decía, mira, voy a hablar con mis abogados, ¿ah? A decir, no, pues yo tengo derecho, ¿cierto? Una comunidad que va construyendo a través del Estado, de la sociedad, normas heterónomas, o sea, normas que se imponen a la comunidad para resguardar la paz social. Y la infracción trae aparejado un reproche que aplica el Estado. Esta comunidad está compuesta de individuos, de seres humanos normales. No es una comunidad perfecta. Y ahí yo los quiero transportar un poco a la idea base de esta reunión. No vivimos en una comunidad perfecta. No existe la perfección. Por lo tanto, tenemos que partir de la base de la imperfección humana para tener las respuestas. Normalmente, la conducta humana se va construyendo entre la relación entre instinto e intelecto. Esa conducta que tiene además la ética de la conducta. Esa conducta que, siendo ética e inteligente, puede saber qué es positivo, qué es negativo, ¿cierto? Esa conducta que tiene conciencia del injusto. Pero muchas veces, y ustedes lo han visto, hay subculturas que no entienden esa conciencia o no la tienen, esa conciencia del injusto. Y eso, la pregunta que subyace es, ¿cómo se obtiene esa conciencia del injusto? Se obtiene a través de un conjunto de tareas de diferentes áreas. Hoy día lo que hacemos es que los padres, y lo voy a decir así de fuerte, depositan a los hijos en los colegios. Yo tengo una hija en un colegio católico y los padres dicen, bueno, yo pago y mi hijo, ¿cómo hace esto? Mi hijo, ¿cómo hace esto? Desde el tiempo remoto donde yo estaba, y era alumno de mi liceo Valentín Letelier, mi glorioso Valentín Letelier, que hoy día no es tan glorioso, donde en realidad nos decían, el apoderado,
y no se ponía a llorar. Porque uno entendía que las normas se aprendían en la casa. Y en la escuela, o en el colegio, en el liceo, uno se instruía, se educaba del punto de los conceptos. Y por lo tanto, hoy día, ni siquiera hay normas básicas de urbanidad. Y todo se agota en el derecho penal. Todo lo buscamos en el derecho penal. ¿Cierto? Cárcel. Queremos seguir encerrando gente en la cárcel. Que pase un tiempo por último. Como si las cárceles fueran buenas. Y ni siquiera buena para el tipo, que el tipo no pensemos ni siquiera en la persona que está ahí, que lo pasa mal. Pensemos en el producto que sale de ahí. Yo creo que normalmente el producto que sale de ahí, vale la redundancia, produce a la comunidad más daño después. Porque salen con un posgrado. ¿Sí o no? Entonces, esta conciencia del injusto la asume al final el legislador también, estableciendo un catálogo de reglas, un catálogo de hechos, de actuaciones que están prohibidas. Y de ahí sale el principio de la tipicidad. Si no está en ese catálogo, no es delito. Y muchas veces los abogados se esfuerzan, y yo lo veo todos los días, en establecer justamente que no existe el delito. Y muchas veces las personas tienen una percepción distinta de lo que es el delito. Y piensan que ser delincuente, comillas, es ser el delincuente ese choro, rasca, picante. Porque el tipo que maneja el estado de ebriedad, ni siquiera hablemos del tipo que maneja el estado de ebriedad y daña a otro, no. El tipo que maneja el estado de ebriedad y tiene un 1,8. Lo primero que te dice al policía, ¿qué le dice? Oye, yo no soy delincuente. ¿Sí o no? Y se va pensando toda su vida que lo que hizo, no, una copita de más. Y muchas veces nos encontramos con gente que además es conductor profesional. Yo tengo varios casos de eso. No puedo hablar de los casos en particular, pero en general. Y pasa el mismo concepto. ¿Cuál es el estándar obligatorio para aquel conductor profesional? ¿Cuál es el estándar normativo para el abogado que engaña a un cliente? ¿No será mayor el reproche? ¿Cuál es el estándar de reproche para aquel funcionario público de uniforme que tiene el monopolio del uso de la arma si comete una infracción? ¿No será para aquellos mayor el reproche que para el ciudadano común? Entonces, al final, el derecho lo que hace es simplemente regular las relaciones sociales para lograr la paz social. Y existen operadores jurídicos que con habitualidad se dedican a actuar en el ámbito del derecho. Legisladores que van creando las normas. En Chile, colegisladores, ¿cierto? Nos guste o no, es parte de la vida. Jueces que son los que van ejerciendo el derecho y resolviendo la litis penal en este caso. Yo aquí tengo el gran ejemplo de mi profesor, que lo tengo incluido en un próximo libro y a quien le he dedicado, y con quien tengo una sola foto porque me entregó el diploma nomás, don Mario Garrido Montt. Don Mario Garrido Montt, si ustedes pudieran colocarlo en cada tribunal, una foto de él con su historia. A cada abogado. ¿Cómo? Porque
Porque lo más fácil en la vida es ser sencillo, ser simpático, eficaz, cuando uno no tiene nada. Pero cuando uno llega a ser presidente de la Corte Suprema, y es como don Mario Garrido, ahí sí vale la pena. Eso se llama testimonio. Hay muchas veces que uno entiende y sabe que a uno lo saludan solo por el cargo que tiene. Entonces uno tiene que tratar siempre de ser el mismo. Me carga cuando olvidamos que todas las personas tienen la misma dignidad. Entonces, cuando estos operadores van vinculándose al sistema, ya se convierten en testigos y coautores de la validez y la eficacia del derecho. Porque la policía lo que hace, en definitiva, le da eficacia al derecho. Si la gente no respetara la norma, si se nos cae la autoridad, el principio de autoridad, se nos puede caer el sistema jurídico. ¿Ya? Nuestra sociedad crea y levanta ciertos valores relevantes. Y esos valores relevantes los va colocando en la norma más importante de todas, que es la Constitución Política de la República. Valores como la libertad, la igualdad. ¿En qué? En dignidad y derechos. Eso está en el artículo 1. La libertad es un derecho, evidentemente. Yo puedo hacer lo que quiera. Pero tengo que pasar el filtro del derecho. ¿Se han dado ustedes cuenta que nuestras comunidades, nuestros vecinos a veces no entienden el concepto de libertad? Esta es mi casa, po. Esta es mi radio. Yo pongo música, yo escucho. Oye, soy fome. ¿Cómo dan fome? Dice. ¿Cómo yo puedo invadir al otro? ¿Por qué? Porque no hay un concepto del límite al derecho a la libertad. En nuestro sistema jurídico, desgraciadamente, no está instaurado una sanción, de alguna manera, al concepto y principio del uso abusivo del derecho. En Alemania existe la institución del uso abusivo del derecho. Entonces, usted tiene un derecho perfecto, pero usted lo va a perder si usted abusa de ese derecho. ¿Todos somos iguales ante la ley? Sí, todos debiéramos ser iguales ante la ley. Eso tiene que ver con la no discriminación. Pero la igualdad significa que todos tengamos, entre comillas, el mismo derecho a hacer lo que queramos en cualquier parte. Yo puedo entrar a un baño de mujeres. ¿Se dan cuenta que la igualdad de derechos tiene que ver con la igualdad de acuerdo a ciertos parámetros? Yo puedo entrar a estudiar ingeniería un día para otro y voy y me meto a estudiar ingeniería. Puedo estudiar medicina y quiero ser médico y se acabó. Siempre hay formas de discriminación, de alguna manera. Pero esas tienen que basarse ¿en qué? En el mérito, en el esfuerzo, ¿cierto? Y estamos en una sociedad que premia, ¿qué cosa? ¿Lo adscrito o lo adquirido? Parecería ser que estamos en una sociedad que premia más lo adscrito, ¿ah? De dónde yo vengo, de qué colegio vino. El primero que uno le pregunta a los amigos, ¿y tú en qué colegio saliste? Y así se van haciendo amistades, ¿cierto? Una sociedad meritocrática debería premiar no lo adscrito, sino lo adquirido a través del mérito. ¿Ya? Este ejercicio de los derechos y la dignidad reconoce, en base a la soberanía, ciertas limitaciones. Estos derechos que emanan de la persona humana. Un trato digno. Un trato digno. Y ese concepto muchas veces
Seamos objetivos y seamos claros. Muchas veces se manipula. Entonces ya al final, como está tan manipulado el concepto, tú no crees en el concepto. Yo no te digo derecho humano, porque si te digo derecho humano tú me vas a decir, oye, tú soy de izquierda, ¿sí o no? Y en cambio, en el país desarrollado tú hablas de derechos humanos y no hay nadie que te va a decir que es de izquierda. Entonces yo prefiero hablar de derechos que van de la persona humana. Tratos dignos. Uno, mientras más autoridad, más dignamente trata al otro. El derecho da seguridad. Es un poder legítimo. ¿Por qué? Porque nace a partir de la democracia, de un Estado democrático de derecho. ¿Ah? Hay un ordenamiento jurídico que crea normas y procedimientos, leyes que están ahí, son claras. Al menos están ahí, son claras para el que sepa leer, digamos, ¿cierto? Pero en derecho penal hay un concepto más básico todavía, que la ley debe ser previa al hecho. Y es más, la ley que es posterior, si te ayuda, se aplica. Y a veces la gente y los legisladores con la mejor intención cometen errores garrafales. No, ¿sabe que en realidad vamos a eliminar la pluralidad de malhechores del 456 bis? Vamos a colocar un concepto que se llama asociación ilícita, ¿cierto? Pues en realidad íbamos a subir las penas y con esto. Bueno, cuento corto ¿qué es lo que pasó? Todas las personas que habían sido condenadas y que se le había aplicado ese agravante, la Defensoría y cualquier defensor empezó a presentar recursos. Y yo iba a audiencia donde empezaba a alegar, me tomaban de lo que pudiera, pero de verdad que no había por dónde. Y gente que estaba condenada a 10 años y un día, bajaba quizás por 5 o 6, pena cumplida. El efecto que se trató de hacer con la norma que se trató de crear, creó un efecto contrario. Y la otra agravante es imposible de poder probar. Porque probar una asociación ilícita o una forma asociativa de delinquir es muy difícil. Tiene que probar jerarquía, grupo. Y los delincuentes no dan tarjeta, ¿cierto? No andan con un cartel. Nunca se conocen. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Yo en todos los juicios digo, nunca se conocen. Siempre el que se fue, no sabemos quién era. ¿Ah? Pepito, le ponen. Siempre hablan de Pepito, Juanito y hablan de apodos. Nunca lo conocen. ¿Ah? El Estado tiene un poder y un deber frente a los habitantes de la nación. Y el ciudadano, o el habitante de la nación, mejor dicho, tiene que acatar la ley. Y cuando se produce un conflicto, hay una resolución que se hace a través del proceso. El derecho. No la autotutela. No el premio al más fuerte. No aquel que tiene más fuerza es el que gana. En el derecho se impone la razón. Tenemos por un lado las normas, el derecho penal objetivo, el jus penali, donde está el catálogo de conductas sancionables. Aquel catálogo que usted puede encontrar en un código, en un conjunto de leyes. Estas son las cosas que no se pueden hacer. Y tenemos el derecho penal subjetivo, o jus poniendi, que es la facultad o el derecho del Estado de castigar. El Estado tiene el derecho de castigar y tiene el deber de castigar o de reprochar, ¿cierto? Entonces el sistema chileno tiene básicamente una misión.
Y la misión es combinar adecuadamente intereses de la comunidad, perseguir eficazmente el delito. Cuando yo veo afuera me dicen, oye, pero usted, ¿verdad que usted en 24 horas tiene una persona detenida y condenada? Sí, hay muchos casos que tienen, o un caso terminado en menos de 24 horas, sí. No puede ser. No creen. ¿Y cuántas veces pasa eso? Muchas veces. Eficaz. Mientras más pronto tengamos la respuesta penal respecto del hecho, va a ser más justa. Porque la justicia tiene que ser oportuna. Porque además, mientras más se aleja el hecho punible del juicio, se producen efectos colaterales. Entre otros, que las víctimas empiezan y los testigos empiezan como a relativizar las cosas. ¿Sí o no? Después empiezan a decir, no, en realidad, ¿sabe qué? Usted está seguro, tan seguro, tan seguro. Es que en realidad uno le explica 1000 veces las cosas, pero no. O en los casos de violencia intrafamiliar. Ustedes lo conocen de más, ¿cierto? Le echan la culpa a cualquiera. Yo normalmente los tengo que defender todos los días de las imputaciones que hacen las personas que están ahí, que dicen, no, José Miguel, ustedes saben lo que dicen, ¿cierto? Me colocó tal cosa y mi marido no me pegó, en realidad fue un altercado, pero yo he logrado la mejor fórmula. Yo digo, ya, perfecto, ningún problema. Vamos a hacer un sumario contra ese funcionario y si el funcionario es responsable, tiene que asumir su responsabilidad por mentir. Y lo más probable es que vamos a ser perseguidos penalmente. Pero si no es responsable, si usted está mintiendo, entonces usted va a tener que enfrentar a la justicia. En el 99% de los casos, las personas me dicen, se empiezan así como a... Y le digo, ¿por qué no me dice la verdad mejor? ¿Por qué no me dice que en realidad usted cambió de opinión? ¿Por qué ese carabinero usted cree que tenía que hacer, no tenía nada que hacer para ir a su casa ese día? E inventar un procedimiento ahí de bif. Y normalmente la gente te dice, no, lo que pasa es que... Y ahí uno ve que hay otro problema detrás, que es un desafío social, ¿cierto? Y entonces muchas veces yo veo con cierto estupor que en las estadísticas de nuestros amigos de la Defensoría dicen, bueno, estos casos que terminan en absolución. Sí, pues muchas veces la señora no declara en el juicio. Y los delitos que se producen dentro de la casa, no hay más testigos. Porque la guaguita no habla. Y si hablara a los 5, 6, 7 años, no va a decir nada. ¿Cierto? Entonces hay un fenómeno mucho más fuerte, que es el fenómeno cultural, de la dependencia. ¿Ya? ¿Quién debe perseguir eficazmente el delito? ¿Quién debe investigar, acusar y sustentar la imputación? Es el Ministerio Público. Debe proteger a las víctimas en primer lugar y escucharle a la víctima. A veces a uno le cuesta aceptar que la otra persona no acepte razones, para la redundancia. Pero ahí se aplica el sentido de la empatía. Un servidor público tiene como primera base la empatía. Y la empatía no es otra cosa que colocarse en el lugar del otro. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí en esas circunstancias? ¿Qué sentiría yo en esas circunstancias? ¿Ya? Y esto que nos cuesta un poco a los fiscales, ¿cierto? Porque a uno le cuesta entender que el ciudadano que está ahí al lado de un imputado, se le está investigando, y que la formalización es un derecho, es una garantía. Es un continente que tiene un contenido. Es decirle, mire, ¿sabe qué? A usted lo vamos a investigar por tal circunstancia. Y yo tengo un principio, no yo, sino la institución, los fiscales, que es el principio de objetividad. Y que la gente se lo olvida. Y a veces a nosotros también se nos olvida. Y nos cuesta. Porque la gente dice, formalizado, condenado.
¿Sí o no? Indicado, denunciado, formalizado, acusado, requerido, condenado, sentenciado, rematado. Todas las posibilidades. No es simple. No es simple hacer una labor objetiva. ¿Y quién dijo que es fácil? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Por algo te pagan bien, por algo estudiaste, por algo eres un abogado, eres un letrado. Entonces, hay que garantizar el derecho de todo ciudadano a tener un juicio justo cuando es objeto de imputación penal. Hoy día se separan las funciones. La gente, como no conocía, bueno, algunos de ustedes seguramente conocían el sistema antiguo, yo lo conocí, seguramente más de algunos de ustedes lo conoció también, y ese sistema los amigos de... Yo a veces los molesto, le digo, ¿y ustedes condenaban con un parte nomás antes? Con un parte y punto. A veces llegaba una persona imputada, 5 días privada de libertad, ¿o no? Incomunicado. Incomunicado. Ampliable a 5 días más. Falta venido para la casa. Nosotros no estamos, los fiscales no estamos ni siquiera un rato con un imputado. Lo vemos en el tribunal, no. Cuando se crea el sistema chileno, la gente que es de Santiago, porque nosotros somos bien especiales, porque iba terminando el sistema penal antiguo y se crea el mejor edificio. El que está en Toesca con Avenida España. El mall del crimen. Era bonito cuando empezó. Se crea y se termina el sistema. La gente no se acuerda del edificio de Avenida España al principio, la puerta donde entraban imputados y familiares, testigos, todos por el mismo lado. ¿Y la noticia cuánto duraba el tema policial, el tema que tiene que ver con crimen? Si duraba 10 minutos era mucho. Porque dicen que Honorato nació en los tribunales, así como... Y empezaba a hablar y decía, bueno, y esto, secreto sumario. Y nadie decía nada. Yo ahora cuando estoy muy feliz, pero muy feliz, así como que la cosa me desborda de felicidad con las niñas, yo estoy feliz, las tomo, coloco Chilevisión Noticias. Y ahí siento como que estoy en Siria. ¿Sí o no? Si en un rato ustedes ven, y es como si estuvieran... Pero uno sale a la calle, acá normalmente y uno vive una realidad distinta. Entonces, no es lo mismo investigar y tener la posibilidad de, ya, vamos a hacer un allanamiento, firmar. Ahora no, pues uno investiga. Entonces al principio los policías me decían, bueno, fiscal, esta persona la tengo acá, ¿qué es lo que hago? ¿La detengo? No tengo idea yo. Sí, eso En Chile hay 2 formas de privación de libertad. Una, orden judicial. Y la segunda, flagrancia. No hay otra forma. Todas las demás se incorporan a esa. Y por lo tanto, pero el fiscal lo dejó apercibido. ¿Ah? Y la gran noticia es, y no lo pasó a control de detención. Lo dejó percibido. El fiscal solo puede dejar percibir a una persona que está detenida por... Exactamente. Por flagrancia. No puede dejar percibir a una persona que tenga una orden judicial. Hay toda una discusión procesal que se da respecto a si un juez puede declarar ilegal una orden dada por otro juez.
aunque ustedes no crean, se declaran ilegales. Para mí, los colegas, no sé, yo por lo menos para mí una cuestión que no tiene ni pie ni cabeza. Una orden que se dio por un juez competente es legal. No obstante que de ello nazcan responsabilidades de él. Eso es otra cosa. ¿Entienden? Bueno, hoy día, ¿quién investiga y acusa? El Ministerio Público. ¿Quién controla? Es el juez de garantía. ¿Y qué es lo que controla? Controla los derechos y garantías que están en la Constitución Política de la República. Si alguien los quiere ver después, artículo 19, están todos. Y por ahí otros más. Y además los artículos que están en el Código Procesal Penal, particularmente el 93 y el 194. Todos los derechos del imputado. El juez de garantía justamente tiene como rol controlar que la detención haya sido ajustada a derecho. Por lo tanto, decir que un juez de garantía es garantista no solo es una torpeza, sino que es una redundancia. Porque el juez de garantía tiene que ser garantista, es su rol. Es más, en Chile se iba a llamar como en Argentina, juez de instrucción. Y dijeron, no, en realidad como así es juez de garantía, como somos chilenos, pongámosle juez de garantía. El tema es que también el juez de garantía tiene la obligación de velar por los derechos de las víctimas, que es otra historia. ¿Ya? ¿Y quién representa el interés de los imputados? Un letrado, un defensor penal, que puede ser público o privado. Ahí yo no me meto. Lo que sí puedo decir que, a diferencia de antaño, que a mí me tocó ser defensor por la práctica profesional, yo no era un gato mojado. Imagínense usted trabajando como defensor, sin ser abogado. Eso hoy día no existe. En Chile no hay ningún control de detención que no se tome si no sea un letrado. ¿Qué es lo que implica aquello? Vamos a mirar desde el punto de vista negativo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? La gente dice, al delincuente tiene derecho. Y le ponen abogado más encima. ¿Cierto? Eso es lo que la gente piensa y lo que la gente dice. Lo que la gente no entiende es que una buena defensa lo que hace es que legitima la acción del Estado. Si yo tengo un buen defensor, por ejemplo, tengo el caso Zamudio. En el caso Zamudio teníamos como 10 defensores que fueron dando vueltas. ¿Alguien ha visto que se ha discutido la sentencia esa? Me la han pedido otros países incluso. Nosotros tenemos un problema que no queremos asumir. Como no asumimos que la sociedad es imperfecta, los fiscales y los policías no asumimos que en la realidad el delincuente nos lleva ventaja. Pero es obvio, si el delincuente actúa por sorpresa. Nosotros no sabemos cuándo va a actuar. Por lo tanto, nuestras herramientas son el derecho. Si hiciéramos lo mismo que hacen los delincuentes, y que hace muchos años alguna vez alguien hacía, caeríamos en el mismo terreno del delincuente. ¿Y qué es lo que pasa? Se deslegitima el sistema penal. Porque la gracia de un buen partido de fútbol es hacer goles con los pies. Si yo tomo la pelota con la mano y voy a otro arco y la meto y salgo a celebrar, todo el mundo me va a decir que es ridículo, ¿o no? Esto es exactamente lo mismo. Si el policía levanta una prueba que no es tal, o el fiscal imputa algo que no es verdadero, mete un gol con la mano. Y la idea no es esa. La idea es ganar en buena lid. Y por lo tanto, asumir que quien debe resolver es un tercero. Todos los policías, y aprovecho que están tantos policías acá, me preguntan siempre, me dicen, como que fuera con un interés pero preponderante,
Nunca me dicen cómo lo hice. Por ejemplo, nunca me dicen cómo estuve yo. Sino que me dicen, yo le digo, condenado. Y la primera pregunta, pero si cae de cajón, es ¿cuánto le van a dar? ¿Cierto? O ¿lo condenaron? Un policía no debe preguntar, nunca debe preguntarse eso. No es importante. Lo es en la globalidad después. Porque las cosas traen un fruto que viene solo. Un policía y un fiscal deben preguntarse cómo lo hice. Porque la obligación del policía y del fiscal es una obligación de medio, no de resultado. Toda obligación donde la resolución depende de un tercero es una obligación de medio. O sea, pongo todo de mi parte para que se produzca. La lógica es que se produzca, se va a producir, lo más probable. Pero si yo coloco mi objetivo en el fin y no en el medio, dejo una neurona suelta que está preocupada de otra cosa que no me interesa. ¿Ya? Entonces, ¿quién resuelve la litis penal en Chile? Son los tribunales de justicia. Y tendremos que pedirle a los tribunales de justicia que expliquen sus fallos. ¿Ya? Como le decía, cuando se creó la reforma, un fiscal alemán llegó a Chile y después de que paseó por todos los tribunales y ese molde del crimen nuevo, se juntó con algunas personas que estaban ahí, con algunos generales, funcionarios, qué sé yo, en una ceremonia, y les dijo, yo les quiero agradecer porque la verdad que conocí un sistema que en Alemania se aplicaba hace un siglo. No sé si me van siguiendo la idea. ¿Ah? Se aplicaba hace un siglo. O sea, eso él no lo conoció. Estaba admirado. ¿Ah? Cuando uno de repente ve imágenes de países como Afganistán, donde todavía dilapidan las personas, uno dice esta cosa no puede ser. ¿Ah? O una mujer no puede manejar, o que tiene que andar del hombre, esta cosa no puede ser. Bueno, esa es la imagen que teníamos nosotros respecto de la gente de países desarrollados de este primer mundo. ¿Ah? En la Avenida España, en la puerta entraban todos, juntitos. Y afuera estaba la familia de imputados, esperando que salieran las víctimas con testigos, y le hacían gestos, qué sé yo, todo. ¿Hoy día eso no pasa? No, hoy día eso no pasa. Pero como somos una sociedad autoflagelante, solo nos preocupamos de lo negativo. Hoy día las víctimas tienen una unidad especializada de protección. Tenemos las cárceles llenas. Somos el segundo país en Sudamérica proporcionalmente en presos. Somos más peligrosos que Paraguay, que Colombia. Creo que Venezuela nos gana. Si ustedes van a Santiago 1, Santiago 1 está lleno. No da abasto. Y en La Peni tuvieron que construir una parte especial para los imputados. El sistema, incluso con cifras, es mejor que el antiguo. Con cifras. Si ustedes quieren estadísticas, les podemos mandar estadísticas. Más condenados, penas más proporcionales, más transparencia. Aquí usted no tiene nada que andarle pidiendo a una persona que le traiga una fotocopia que valga 500 pesos. ¿Cierto? Todo está ahí, está en el audio. Tenemos que reconocer nuestra cultura. Nuestra cultura que es distinta, nos hace mirar distinto las cosas. El sistema penal tiene una etapa que pasa, siempre observada por un juez, que es el juez de garantía. Entonces, la labor del fiscal siempre es observada por el juez de garantía y también por el defensor penal. Y aquí en Santiago por la prensa. Tenemos prensa, defensor penal, juez. Todos mirando lo que hacemos. Y a veces el policía quiere saber qué pasa con el caso. La denuncia, se hace la investigación y se establece una salida alternativa o una acusación. Salida alternativa, porque la vida es imperfecta.
Y muchas veces queremos el mejor defensor cuando el imputado es pariente nuestro, o es cercano, o es amigo, o es conocido. ¿A quién no le ha tocado eso? Entonces, si yo quiero para mí el mejor defensor, también lo quiero para otro. Y muchas veces hay gente que comete un error en su vida. Y el sistema lo que hace es que reconoce esa posibilidad. Si tú cometes un error, entonces tienes una salida alternativa por una sola vez en la vida. Si no, va a ir a un juicio. El juicio oral está para pena importante, ¿ah? Para casos importantes. Nosotros decimos que los casos graves, por ejemplo, homicidios, tienen que ir a juicio oral. No importa que arriesguemos absolución, porque un caso de esa naturaleza tiene que pasar por el sedazo de un tribunal. Un tribunal colegiado, ¿cierto? Donde ahí siempre va un tremendo fiscal de azul, ahí, una linda defensora, hay una sentencia y absolución o condena. Ustedes pueden decir, un abogado me va a decir aquí, oye, en realidad es evidente, absolución o condena. Ojo, que algún tribunal le estableció una vez una condena sin pena por la aplicación del artículo 7º del Código Penal. El encubrimiento pariente. Entonces, es un caso que un día voy a escribir porque en realidad no puedo publicarlo mucho, pero hay un encubrimiento pariente que es una causal en la cual usted no va a ser, en palabras simples, sancionado. ¿El tribunal sabe lo que dijo? Sí. Efectivamente, esta persona cometió un delito. Así que va a estar condenado, pero sin pena. Y a mí me preguntaron, la persona que salió de ahí, un defensor me decía, oye, fuimos a hablar con los jueces y dijimos que eso no existía. Y yo le dije, pero para mí eso es una aberración jurídica. O absolución o condena. No existe la condena sin pena. Pues bien, la defensa recurrió a la Corte de Apelaciones de San Miguel y el fiscal que tenía que alegar la causa, me acuerdo, que un amigo mío, empezó a alegar con algo de vergüenza y empezó a decir, bueno, en realidad aquí, para que ustedes vean, había una juez presidente de sala, una ministra, y dice, a ver, fiscal, perdón, ¿usted me quiere decir que en Chile existen delitos que son condenables y no tienen pena? No siga, por favor, le dijo. Creo que mi amigo hizo el ridículo un rato. ¿No? O absolución o condena. En los casos de juicio oral, ustedes que de repente hablan con la prensa y escuchan a los periodistas que son tan buenos para inventar cosas, ¿cierto? La ley no estipula nada, una vez un profesor me dijo. La ley nunca ha estipulado nada. La estipulación es un contrato bilateral. La ley es una norma heterónoma. La ley establece, prescribe, señala, indica. Nunca estipula. No lo diga usted, jamás, aunque lo digan los periodistas. Aunque lo diga un abogado, aunque lo diga un juez. ¿Ya? Entonces, tampoco quiere decir nunca, después de este juicio de homicidio, es probable que haya una apelación. Porque no existe el recurso de apelación de la sentencia definitiva en un juicio oral del Tribunal Oral en lo Penal. Pero yo he escuchado que hay un procedimiento que se llama abreviado. Y he escuchado que han apelado. Sí, porque es un procedimiento, no es un juicio. No hubo juicio. Pero ¿cómo? Sí, en el abreviado lo que se hace es que el imputado acepta los hechos y la prueba. Queda fija la prueba. No hay controversia. Puede que no sea delito y se puede discutir, pero la prueba está fija. Por lo tanto, es apelable. ¿Ya?
Juicio simplificado, efectivo, también recurso de nulidad. El sistema opera bajo la lógica de ciertas características y principios. La oralidad, todo es oral. Pero ¿cómo lo acredito yo en el audio, en el CD? Pido el CD, voy y pido el audio. O sea, yo en una audiencia puedo pedir un audio, usted puede pedir el audio de la audiencia. Excepciones, porque nos falta después, vaya, al final con el fiscal dijo otras cosas, hay una excepción. Hay excepciones, siempre hay excepciones en la vida. La acusación debe ser por escrito. Contraexcepción, la acusación verbal, que puede ser oral. La sentencia definitiva. Pero ¿cómo fiscal si yo estaba en una audiencia y han dicho la sentencia? No, no, no. Usted lo que ha escuchado es el veredicto. Terminado el juicio, los jueces deliberan y producen un veredicto, que es condena o absolución. Y se señalan los fundamentos del veredicto, no es la sentencia. 5 días más se lee la sentencia, o se entrega la sentencia. Publicidad, transparencia. Y aquí empiezan las discusiones. ¿Tiene que ser pública la audiencia? ¿Que todo el mundo la vea? Como el caso, por ejemplo, de la Nabila Rifo. ¿Era necesario exponerla ahí? ¿No fue mucho eso? Hay una colisión de intereses. Ahí se pasó a llevar un derecho constitucional a la intimidad de la persona. Y por lo tanto, esto no es absoluto. Se tiene que aplicar siempre. Por ejemplo, vuelvo al principio de inocencia. Oiga, pero si usted dijo delante que el principio de inocencia se aplicaba a una persona que se presumía inocente. Bueno, pero frente al principio de inocencia, el legislador me regula la posibilidad de establecer medidas cautelares. Y yo tengo que compensar y decir, a ver, efectivamente, la persona es inocente, pero tengo toda una comunidad que hay que cautelar. Y por lo tanto tengo medidas cautelares, que no son opuestas al principio de inocencia, pero que de alguna manera lo morigeran, ¿cierto? Lo complican. Pero es que la vida humana es imperfecta. Nuevamente, volvamos al principio. La vida humana es imperfecta. Si usted busca la perfección, está mal ubicado. Inmediatez. ¿Qué significa el principio de la inmediatez? Significa que el juez debe apreciar la prueba normalmente, ahí, frente a su ojo, en el juicio. Libertad de prueba o bilateralidad. Bilateralidad significa que siempre alguien dice una cosa, la contraparte puede decir la otra. Responder. Libertad de prueba. Usted puede incorporar la prueba que estime pertinente, pero pasa el sedazo ¿de quién? Del juez de garantía, de la autoapertura. ¿Cómo yo puedo saber dónde está la prueba? En la autoapertura. Uy, yo estuve en ese caso y nunca me llamaron. No pasé la autoapertura. Pero pasó mi colega. Sí, es que a lo mejor sobreabundante, había mucho. Y el juez dejó algunos. ¿Ah? Principio de corroboración. Y esto es muy importante para los policías. Este principio de corroboración lo inventó la Defensoría. Y eso yo tengo que ser súper transparente y honesto. Y me parece que es un triunfo importante que logró. ¿Qué es el principio de corroboración? El principio de corroboración implica que yo tengo que acreditar de alguna manera que no existe gran contradicción vital entre lo que dije el primer día de los hechos, en mi declaración, y lo que estoy diciendo en el juicio. ¿Por qué? Porque las partes tienen derecho a contrainterrogar, tienen derecho a exhibir contradicción, tienen derecho a refrescar memoria y básicamente exhiben contradicción con textos y normalmente de policía. Entonces policía en el juicio oral empieza a declarar y empieza a decir un montón de cosas que
no tiene nada que ver con lo que dijo en el parte policial. Y se produce, empieza el defensor así, a marcar. Contradicción, objeción, contradicción. Entonces, si yo digo que era un auto azul y después digo en el juicio oral que era un auto rojo, una vez me acuerdo que estaba en un caso y el carabinero dijo, la puerta derecha, no, era la puerta del conductor. La puerta del conductor, dijo. Y en la foto parecía al revés. ¿Qué es lo que pasó? La foto se ha revelado al revés. Y todos quedamos helados hasta que el mismo policía dijo, ¡ay! Parece que está revelado al revés, dijo. Lo explicó. ¿Por qué uno puede explicar? Porque somos seres humanos. Y no hubo ningún problema. Y el tribunal entendió que la foto había sacado, porque usted cuando saca una foto a veces la revelan al revés. Pero era perfecta. ¿Ya? Entonces, las víctimas, muchas veces, los testigos, cuando le entregan declaraciones, los policías, le colocan palabras que las personas no usan normalmente. ¿Cierto? Íbamos de infantería. Entonces el defensor se hace un festín, pues le dice, lea ahí. Íbamos de infantería. No, yo no puse eso, dijo. Y ahí, bueno, ahí empieza todo y ahí nosotros nos ponemos ahí. ¿Ah? ¿Cuál es la clave para esto? La clave es muy simple. Sencillez en las palabras, que la gente declare lo que tiene que declarar. Punto. Si yo proyecto cada caso para un juicio oral, siempre tengo la posibilidad de servir la pega. Si yo pienso que cada caso puede ir a un juicio oral, entonces al final puede que no haya juicio oral. Pero muchas veces no va a haber juicio oral. ¿Por qué? Porque la defensa va a ver que la prueba está tan buena que va a negociar. Entonces muchos policías me dicen a mí, oiga, pero este caso está, y no llegamos nunca, ¿sí? Tenemos abreviado, condenado. Fue tan buena que no necesitamos eso. ¿Ya? Tenemos los intervinientes, víctimas, testigos, imputado defensor, fiscal, las policías, los jueces, nuestra institución, que dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. Y aquí hay una discusión que se da muchas veces, que se ha dado muchas veces y que el Parlamento todavía no logra revertir. Porque se dice, ¿por qué no se deja que la acción la pueda llevar un particular? Se supone que si tú le das el monopolio de la acción penal al Estado a través de los fiscales, si no se formaliza es porque no tiene mérito. Y hay un montón de procedimientos que uno puede hacer administrativamente para poder buscar responsabilidades. Pero la formalización no es solamente un elemento de noticia, es un marco que es un derecho para la persona que es investigada. ¿Por qué? Ojo, porque se aplica el principio de congruencia. Tiene que haber congruencia entre la imputación, la formalización, la acusación y la sentencia. O sea, ¿usted me está diciendo que alguien puede ser absuelto porque hay incongruencia? Sí. Por lo tanto, la formalización debe ser muy clara. ¿Ya? Porque en el fondo es lo que yo te estoy diciendo, por lo que te voy a investigar. Se protege a las víctimas, se lo hemos dicho, y los funcionarios cómo intervienen, ¿cierto? Ustedes, estas cosas, la gran mayoría las saben. Creo que está de más decirla, pero evidentemente el policía para nosotros tiene un valor que va más allá del proceso. Muchas veces la parte penal es un área solamente, ¿cierto? La parte del juicio es un área. Pero muchas veces que ustedes están en otros elementos. El policía está muchas veces con la víctima. Y entre perseguir a un imputado y proteger a la víctima, hay que proteger a la víctima. Eso no hay ninguna duda. ¿Ah?
detener en caso de flagrancia, ¿cierto? Resguardar el sitio del suceso. Eso es importante. Muchas veces tenemos lugares que son invadidos, ¿ah? O lo que nos pasa muchas veces en los accidentes de tránsito, que una micro llena y no hay testigos. Y eso es imposible. ¿Ah? Un parte sin ninguna fotografía, sin ningún elemento. Derecho. Hay que levantar la prueba. Es una obligación. Sin ninguna orden previa. ¿Ah? Y hoy día todos tenemos un celular. Todos tenemos un celular, ¿cierto? Hay que identificar testigos, tomar declaraciones, recibir denuncias del público. Y aquí, por supuesto, yo los quiero mucho, pero sobre todo los oficiales tienen que, en las comisarías, insistir en el concepto que la denuncia tiene que ser recibida. ¿Ah? No es un caso, son muchos casos de gente que va, porque además, ojo, se lo digo por una cuestión normal, el chileno es bueno para hablar, aunque usted le diga lo contrario, lo va a contar igual. Y el efecto multiplicador negativo va a ser mucho más grande que recibir la denuncia. Pero eso de que, mire, sabe que le robó algo, entonces, ¿para qué? No sé. ¿Está el marido en la casa? ¿Va a volver? ¿Es su pareja? Casos como esos tenemos varios. Varios. Y eso produce un problema, porque primero nos complica la estadística. Entonces, después no sabemos dónde colocar más policías. No sabemos dónde colocar más fiscales. Dónde perseguir mejor. Pero además crea un efecto negativo, multiplicador negativo. ¿Ya? Y no solamente le pasa a usted, ¿eh? Le pasa a mí en la fiscalía. Entonces tenemos un tema ahí con mucha gente va a la fiscalía a denunciar y no, mire, justo están en colación. Así que no, hasta el lunes. Viene la víctima a denunciar. Entonces, el efecto multiplicador que se crea, yo siempre he dicho, estas colas que se producen a veces en la fiscalía, crean un efecto multiplicador negativo que es muy fuerte. Toda persona que se va mal atendida por alguien de la fiscalía, o por un carabinero, por quien sea, o un carabinero que se va mal atendido por nosotros, nos crea un efecto multiplicador negativo muy fuerte, porque esa persona le conversa al compañero, al amigo, en la familia, en la mesa, y después la historia se va cambiando. Pues ya no es que el fiscal lo atendió mal, sino que el fiscal era un gallo arrogante, que ni siquiera hablaba, la cosa es mucho más fuerte. Hay mucha gente, y que yo he atendido en 15 años de profesión de fiscal, que me dicen al final, no sé cómo yo lo puedo agradecer. Y yo le digo, ¿sabe qué? Aparte de tirarme buenas vibras, porque esta cuestión está llena de malas vibras, le digo, comente la atención. Comente cuando usted escuche que a mí, porque la gente, no, si el fiscal no lo recibe a nadie, te comente que sí, usted, el fiscal lo recibió y que lo escuchó, ¿cierto? Y que le pude escribir un correo y que me lo respondió. O el policía, ¿cuántas veces a mí me dicen, oye, en realidad, bueno, pero usted comente que el fiscal Vázquez sí le responde los correos? Porque eso nos ayuda a que las cosas se vayan imitando, aunque sea por imitación. ¿Ya? El control de identidad, ustedes lo conocen, está el normal, digamos. Ahora solamente basta un indicio para controlar la identidad de una persona. Un indicio. Y ese indicio tiene que ser el camino entre la sospecha y la flagrancia. Una cosa así, bien chilena, ¿eh? Como la cosa ninguna, pero tiene que ser algo. No es que me miro para atrás, me miro nervioso, eso no es indicio. El indicio tiene que ser algo claro, categórico. La persona caminaba por este sector, por ejemplo, una vez me acuerdo yo en Santiago, en la cuarta comisaría, un policía es un indicio perfecto. El sujeto caminaba 8 de la noche por esta cuadra, se agachaba, miraba todos los automóviles y les tocaba la manilla. Yo soy del plan cuadrante,
Y esta persona no la conozco, nunca la he visto y me parece extraño. Evidentemente para mí es un indicio. ¿Por qué? Perfecto el indicio. Lo controló y el tipo tenía quienes no tenía. ¿Ah? Entonces, muchas veces los indicios plantean la posibilidad de llegar a una flagrancia. Si yo controlo la identidad, a lo mejor puedo llegar a una flagrancia. ¿Ya? Y la detención por flagrancia, ustedes ya saben, son cosas súper obvias. Flagrancia de flagrare. Es como el fuego, como la llama que sale, surge a los ojos. Pues se llama flagrancia. Es natural, ahí está, mira, el tipo va con el cuchillo en la mano, es evidente que cometió un delito. ¿Ah? A él lo vas indicando. ¿Ah? La víctima se indica al autor del hecho. Durante el proceso penal, por supuesto, como dijimos, recibir denuncia, efectuar orden de investigar. La orden de investigar tiene que tener una conclusión, si no tiene ningún sentido. Hay que eliminar la palabra, el imputado no declaró y por lo tanto no podemos señalar si es culpable o si tiene responsabilidad. Nunca más, por ningún motivo, por favor. ¿Ya? El imputado no declaró, punto. 2 testigos declararon. Con los hechos es posible establecer la verosimilitud de la imputación. Sería lo fantástico que uno espera. ¿Ah? O al revés. Fuimos 2 veces, la señora señaló que en realidad no tiene ningún interés en seguir. Todo claro. Eso nos ayuda a adelantarnos, ¿cierto? Vamos a ir más rápido. Tratamiento de evidencia y relevancia en el sistema. Quien alega es el responsable de aportar la evidencia. La evidencia es indispensable trabajar en equipo. Si afirmo algo, tengo que sostenerlo. Muchas veces los policías, cuando se van a preparar para los juicios, dicen, no, si yo solamente levanté la evidencia, por si acaso. No dice nada más, ¿cierto? Nada más. Y le digo, veamos, po. En una de esas hizo algo más. No es que yo no sé más, veamos. Mire, ahí está la nube. Como estamos en Chile, creamos la nube. ¿Y la nube qué es? Nos demoramos como 13 años para poner el nombre. Número único de evidencia, nube. Ahí está. Y el número de la nube está ahí. Es único. Y la evidencia tiene su historia. Porque todas las instituciones lo han firmado. Tiene su historia. Entonces ahí sale normalmente qué delito es. Entonces usted cuando escriba, póngale con letra clara qué delito es. Y aquí sale normalmente dónde se levantó y quién lo levantó. ¿Ah? Y sale normalmente las horas en que fueron entregadas. La gente piensa que la evidencia no se pueden tocar. No, si lo que no se puede tocar, de hecho, se la puedo pasar y la ve, se la pasé, la levantó. Lo que pasa es que eso es porque da la ruta, el camino a seguir. Yo puedo saber quién tomó esa evidencia. Y cuando son, por ejemplo, armas, sale después el laboratorio que la levantó, a quién se la pasó. Y yo puedo saber la historia. ¿Ya? Entonces, no todo es negativo. Normalmente un policía en un juicio que se prepara bien es un buen testigo. ¿Por qué? Porque apoya la teoría del caso. De hecho, si la historia de la fiscalía en Inglaterra, de los fiscales, al final eran los policías que iban a defender los casos de los policías. Los abogados iban a defender los casos y se transformaron los fiscales. Entonces, acá es algo bastante parecido. Cuando el policía toma contacto con el fiscal y le comenta el procedimiento y la persona que está detenida es pasada a control de detención, el fiscal tiene la convicción, o debería tenerla, de que ha hecho un examen de legalidad ex ante. Entonces, ha dicho, mire, ¿sabe qué? Este procedimiento es legal. Por lo tanto, vamos a defenderlo. Y por eso uno defiende el procedimiento y uno discute si fue ajustado de hecho. Porque lo que el juez de garantía va a discutir, o sea, va a pedirle a las partes, y normalmente el defensor lo va a hacer, es discutir si es
un procedimiento ajustado o no derecho. Si hubo o no flagrancia. Si hubo o no el indicio para el control de identidad. Usted tiene que explicar en el procedimiento. Tiene que estar despierto para explicar. Si no, dormido no voy a explicar nada. Entonces, normalmente conoce los detalles del caso. Porque el fiscal normalmente le ha entregado el parte policial. ¿Eso es ilegítimo? Al principio de la reforma muchas veces los policías llegaban, se sentaban y tenían la duda. Porque los defensores sabían. Entonces los defensores decían, ¿usted habló con el fiscal? Es como una cosa extraña, porque en realidad es un celo por la justicia, ¿verdad? Se trata de ser, digamos, buscar lo justo y estar en la línea entre mentir y decir la firme. ¿Sí? En realidad, sí hablé con el fiscal. Y el fiscal le dijo entonces lo que tenía que decir. Y los policías como que se bloquean. Es que en realidad me dijo que dijera lo que está al parte. Y el tema es mucho más simple. Es mucho más simple. Yo tengo 20 procedimientos. Si soy citado a un juicio oral, lo mínimo que tengo que hacer yo es buscar el procedimiento, leerlo, recordar lo más importante, ¿cierto? Y transmitirlo al tribunal. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted leyó el parte policial? Por supuesto lo leí. ¿Y cómo se acuerda usted cuántos procedimientos tiene? Tiene como 500, ¿sí vos? Lo que pasa es que si yo venía a un juicio oral, tengo que entregarle la versión de lo que pasó a los magistrados y yo tenía que leer el parte de lo que yo declaré. ¡Ah! O sea, usted leyó el parte. Sí, leyó el parte. Ah, pero usted está diciendo en la declaración que usted no se acordaba. No, tengo muchos procedimientos. Pero eso que declaré ese día es la verdad y es lo que estoy diciendo hoy día. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. El problema está en que nos complicamos con lo fácil, lo sencillo. ¿Ya? Hora, hecho, día y lugar, corto. Lo más corto posible. Fotografía. No hay nada mejor que hablar con la fotografía. ¿Ya? Entonces, si va a leer, normalmente los casos que van a juicio oral son casos complejos o más o menos importantes, no son cualquier caso, no es el hurto, digámoslo, al top, por ejemplo. ¿Cierto? Y por lo tanto, la persona que va conoce ya el caso en detalle y puede ilustrar bien al juez. Declaran sobre hechos, sobre personas que intervinieron, sobre circunstancias que rodean los hechos, y una buena declaración se ubica en tiempo y espacio, sigue un orden cronológico, es dinámica, domina los antecedentes, se prepara. Yo colocaría en todas las comisarías y en la fiscalía, nunca un policía puede ir a un juicio oral si no ha hablado con el fiscal o con su equipo. Una obligación. Es que el problema está en que ahí tenemos un tema. Y es un tema que va a tener que salir algún día y alguien va a tener que enfrentarlo. Que para el comisario el juicio oral es una complicación, porque a él no lo miden por juicios orales. Y por lo tanto, le significa sacar gente. ¿Cierto? Entonces, estamos como con metas medias cruzadas porque nos vamos al número y no a la esencia. Entonces, al final, muchas veces, y esto es verdad, me llega un testigo con sueño, ¿sí? ¿Cierto? Trasnochado, ¿ah? Se queda dormido así, apenas. Porque le dieron de noche porque tenía juicio al día siguiente. Y yo entiendo al comisario porque él tiene toda su estadística, porque a él lo van a jugar por eso. Pero en la global estamos perdiendo. Entonces, ese es un tema que hay que revisar. Es un tema que reiteradamente hemos dicho que se revise. Yo espero que ahora, con esta nueva reforma que viene, se pueda revisar. El sistema procesal penal tiene hoy día, porque es una obra humana, nudos críticos. Porque hay una fatiga material, porque las cosas que van evolucionando. Hay que hacer cambio de paradigma. Lo que el sistema requiere es saber el giro de la actividad.
No hay ninguna actividad donde alguien haga bien las cosas que no conozca el giro. Usted no puede ir a una costurera que no sepa coser. Nuestro sistema requiere que las personas conozcan el giro de esta actividad. Y el giro de esta actividad es muy simple. Es acreditar el hecho materia de la imputación. Mira qué simple. Si yo imputo algo, te tengo que acreditar lo que estoy imputando. ¿Y cómo yo lo acredito? Con prueba, con insumo probatorio. Esto es una cosa que si la incorporo con una nube para hacer una evidencia, si me prueba algo, si la coloco y la ofrezco en un juicio, es una prueba. Y si está en una sentencia, es un insumo probatorio. ¿Cómo evoluciona una cosa de la nada a ser un insumo probatorio? Tiene que ver con la calidad que hago yo para poder entender el giro de la actividad. Entonces, tengo que pensar que en los casos más graves, cualquier caso puede ir a juicio oral, pero en los casos más graves sobre todo, yo voy a tener que convencer a un tercero que son seres humanos. Si los jueces son seres humanos que piensan como uno, y si viene un policía que está dudativo, que mira para un lado, que mira al fiscal cuando responde, le va a entrar la duda. ¿Por qué? Porque ese juez, legítimamente o no, dice, a este tipo le voy a dar 10-1 y lo voy a mandar a la cárcel, donde ya sé cómo son las cárceles. Y la ley le da el espacio de la duda razonable. Y tiene un defensor que le está dando fuerte al tema de la duda razonable. Entonces, si yo entiendo cuál es mi rol y el giro de mi actividad, el resto es parte de la escena. Es una obra humana. Si yo entiendo y logro captar que el giro de la actividad es acreditar los hechos de la imputación, todos vamos a ir por el mismo camino. ¿Cierto? Si es un robo en lugar habitado, tiene que haber una casa, una foto, una puerta y una fuerza. ¿Sí o no? Si no hay ese elemento, entonces no vamos a tener un robo. Por más importante que parezca, hay elementos que son de la esencia del hecho punible. Y si no, van a mutar a otro hecho. Una receptación, ¿cierto? O un hurto si no hay fuerza. La misión también es un desafío. La misión es mejorar el insumo probatorio. ¿Cuántos testigos yo no puedo ubicar porque no tengo los teléfonos de testigos? La regla básica es que en Chile los teléfonos tienen 9 números y que la gente en su mayoría tiene mail, correo electrónico. Entonces, si yo no coloco el correo electrónico y coloco 6 números, estoy complicado. Estamos en un problema igual. Hay que llamar a Houston. Si coloco los 9 números, normalmente la gente cambia los teléfonos celulares. Si hay más teléfonos celulares que personas, acuérdense, instantáneo, todo instantáneo. Entonces, ¿qué es lo que la gente normalmente no cambia? El correo electrónico. Si alguien vive en un edificio donde hay departamentos. Si usted pone la dirección del edificio, cuando nos van a notificar, no se va a notificar a nadie. Las cosas son tan básicas que mejoran el insumo probatorio. Si yo tengo una persona que está con su conviviente, con la cual vive hace 10 años, 12 años, no puedo colocarle en el parte que desconoce mayor antecedente. Aunque usted no lo crea. O la salida para el lado, la pelota para el córner, como diríamos en fútbol, ¿cierto? O para la galería. Los daños serán evaluados en la fiscalía. Eso significa un caso perdido. De aquí a que evaluemos los daños, van a pasar años. El caso no tiene sentido. Avalúa el tiro, señor, ahí mismo. Ahí se evalúa el daño. Saca la foto, se evalúa el daño. Se acabó.
Va a evitar que le llegue un IP, entonces en particular a otro colega, que va a ir a perder tiempo y que no va a lograr nada. Entonces, ¿podemos mejorar el sistema probatorio? Sí, hay mucho como mejorar. Hay mucho como mejorar. Hay muchas ideas que se pueden tomar. Lo más importante es el compromiso y la vocación. Cualificar la calidad de la actuación policial. Pero incorporar también a la comunidad. ¿Cuántas veces hemos tenido un juicio donde el imputado al final tiene 50 certificados? Antes eran del cura párroco, ahora no sirve para nada, así que no los colocan. ¿Eh? Todavía hay certificados de la iglesia pentecostal, ¿sí? Pero de los vecinos. La Junta de Vecinos declara que este vecino es un vecino ejemplar, con 10 hojas de extracto. ¿Por qué? Porque a la comunidad no le interesa nada, solo cuando le afecta. Quieren botar la basura, pero el vertedero que esté en otra comuna. Quieren consumir la luz que nunca se corte. Pero que las plantas y todas las cosas estén en el sur, lejos de mi casa. Que todos estén presos, pero ninguna cárcel al lado mío. Esa es la naturaleza humana. Tenemos que partir de la base que esa es nuestra naturaleza humana. Y por lo tanto, si nosotros también no incorporamos a la comunidad, no vamos a romper el circuito de la pobreza. Y tampoco vamos a romper el circuito de la delincuencia. Ustedes hacen una vuelta por Pedro Montt y se dan cuenta la cantidad de madres, de niñitos. Yo prohibiría el ingreso de niños al centro de justicia. Lo prohibiría. Por último, haría una guardería más adelante, no tengo idea, alguna cosa. Es una escuela. Ustedes ven que los niños escuchan, todo asimilan. Antiguamente se usaba a los niños para ir a la audiencia. Entonces, ¿cómo yo incorporo a la comunidad? Hay una propuesta que yo hice hace como 7 años atrás y que después Duche la hizo también, el profesor Duche. A mí no me escucharon, por supuesto. Pero que es, ¿por qué no establecer jurado en alguna etapa del procedimiento? Que la comunidad se haga cargo, pues. ¿Por qué en un homicidio una comunidad no puede, como jurado, establecer ciertas responsabilidades? Por una cautelar, por ejemplo. Que se haga cargo. Somos una sociedad tremendamente de derechos y nada de deberes. Yo creo que en Chile no conozco ningún condominio que funcione tranquilo. No conozco. Todos, y siempre el sinvergüenza, siempre va a buscar una excusa. Así que haga lo que haga, siempre va a tener una excusa. Ah, es que el otro no paga. Ya, esa es la última ya. ¿Cierto? Entonces, tenemos que partir desde una sociedad que es imperfecta. Asumir la imperfección como una regla de vida. Y no decir, como decíamos antes, o como alguien dijo por ahí, bueno, aprendí la lección parece, vamos a decir quién, que vamos a cerrar el candado de la puerta giratoria. Vamos a eliminar la delincuencia. Nunca se va a eliminar la delincuencia, porque si no vamos a quedar sin pega, además. La delincuencia se va reproduciendo. Si usted cambia la perspectiva, el paradigma, usted dice, no, lo que vamos a hacer es vamos a empoderar al ciudadano para enfrentar a la delincuencia. Entonces, vamos a decirle al turista que viene aquí al centro de Santiago, miren, en caso de cualquier cosa, esto es lo que tiene que hacer usted, un papelito. En el aeropuerto se lo vamos a entregar. Se lo vamos a entregar en el avión. ¿Sabe qué? En caso de tener un delito usted en Chile, tal cosa tiene que hacer. Entonces el delincuente va a saber ya que las personas están avisados. Si usted le pasa esto, le pasa tal cosa, tiene que actuar de tal manera. Una comunidad organizada, además, es la mejor forma de enfrentar el delito. El delincuente es cobarde.
El delincuente no es valiente. El delincuente es cobarde. Es valiente, entre comillas, cuando tiene armas. Pero es cobarde. Ataca a mujeres indefensas, ataca a ancianos. ¿Ah? Pero no vayamos al banco a sacar 3 millones de pesos y nos vamos en micro. ¿Por qué hacemos eso? No entiendo eso. Yo te digo que tengo un pariente que hizo lo mismo. Dijo no le pasó nada, pero no importa. Pero ¿cómo a alguien se le ocurre? Oye, voy a sacar... En todos los bancos, en muchos bancos hay gente que está mirando afuera. Y a alguien se le ocurrió, vamos a colocar la prohibición de hablar dentro del banco o el teléfono. Y salieron los derechos. No, pues, ¿cómo me dirán mi derecho a tener la posibilidad de hablar dentro del banco? No saben nada que los tipos andan hablando dentro del banco, se están dando las señas. Una comunidad donde vamos a buscar la evidencia y se entrega al tiro, ¿cierto? Señor, por favor, ¿nos puede pasar el video? No, tiene que ir con la orden del fiscal. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Muchas. La autopista, para cobrar son re buenos, pero para ayudar, re malo. ¿O no? Todas las tiendas, todas. Video, orden del fiscal. No sé para dónde va la cosa. Ustedes sabían que, nuevamente, error legislativo, para proteger a las víctimas y la privacidad se estableció que no se puede pedir nada de las víctimas, de las personas, de salud, de los hospitales, sin una orden judicial. Entonces nosotros tenemos que hacer la vuelta larga, tenemos que pedir al juez de garantía para poder acreditar que la persona está enferma, que no la podemos ubicar, la ficha médica, oficiar al hospital, que nos manden la ficha médica, mandarle al servicio médico legal. Cuando llega al servicio médico legal va la persona y dice, en realidad esta persona también se atendió en otra parte, así que por ahora no nos vamos a pronunciar, falta un complemento. Y nos llega nuevamente de vuelta. Si todos tuviéramos la posibilidad, como comunidad, como autoridades, como instituciones, el objetivo de ser empoderados y responder al sistema penal, otra cosa sería distinto. Y por lo tanto, hay que buscar incorporar a la comunidad. Principios básicos rectores, el respeto. Nada en la vida se va a lograr si usted no es respetuoso. La probidad, ¿para qué decir? Principio de probidad, básico. Básico. Yo siempre cuento la anécdota, la he contado 1000 veces, y esta no puede ser la ocasión que no contarla. Estaba en un pueblito con mis niñas que tenían 3 y 4 años, ahora ya son Lola ya. Y fuimos a ver la fiesta de Quasimodo, ¿cierto? Algunos le han contado la historia. Y llegaron todos los quasimodistas, y nosotros estábamos esperando quasimodistas. Y llegaron 2 motos en realidad. Como 20 niños. ¿Dónde se fueron los niños? Estamos todos los papás viendo los quasimodistas. A las motos. Y abrazaban a los policías. Y le abrazaban de la rodilla. ¿Cierto? Ningún papá, ninguna mamá se le pasó por la mente siquiera algo malo. Eso tiene solamente una respuesta. Eso se llama confianza. Cuando yo confío en alguien, me entrego, sin problema. Y la confianza nace y se va construyendo con la lentitud que crece una palmera. Y se pierde con la rapidez que cae el coco de la palmera. Entonces, muchas veces depende de nosotros mismos cuidar esto. Y yo se lo digo a ustedes, porque de repente uno no le toma peso a lo que está. Yo hoy estaba en la Universidad de Chile, en la escuela igual
estudié, ya soy profesor, y de repente me acuerdo de compañeros que no se han podido nunca recibir. Compañeros míos de Chile nunca se recibieron, les fue mal alegrado, nunca más. Y de mi curso recibió la mitad. La mitad. Y el resto, hay un chiquillo que acta en un tribunal, que creo que fue el mejor puntaje. Bueno, yo digo, porque también es parte de suerte, para que estamos en cosas. En derecho se da un poco eso, por lo menos en mi tiempo se da mucho eso de la suerte, del quien toca en la comisión. Yo digo, esto, cualquiera quisiera estar en este lugar, o muchos quisieran ser. Mucha gente quiso ser abogada, que le gustaba estar, por supuesto. Entonces yo voy a tratar de que usted, cuando me vea a mí, me vea contento. Y se los prometo, normalmente me va a ver contento. A lo mejor a veces estoy más cabizbajo, estoy más cansado, pero yo trabajo feliz. A mí no me va a ver enojado mi pega. Porque además me pregunto yo, ¿cuántos abogados que dieron la prueba conmigo quisieron ser fiscales también? Entonces tengo que honrar ese puesto. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente quiso ser carabinero? ¿Cuántos? Yo conozco varios guardias que andan todo el día pensando en, ¿cierto? Sueñan con ser carabinero. Entonces, cuando yo veo un abogado que no actúa conforme a la rectitud, claro, yo no tengo que andarlo sapeando, entre comillas, como dirían los chinos, ¿cierto? No tengo que decirle nada, pero yo no lo aplaudo. Para mí me da vergüenza, ¿cierto? El estándar que se exige de un abogado es más alto, porque conoce la ley. ¿Cuántas veces cuando hay un carabinero se nos olvida que hay gente que ha dado la vida por ese uniforme? Yo mismo tengo 3 juicios que no puedo hacer. La otra vez suspendimos un juicio. Sargento Yáñez, mi testigo. ¿O ustedes creen que a él se le ocurrió perseguir la moto porque le gustaba andar en moto? ¿O fue su amor por la institución y por la justicia que lo hizo hacer eso? Entonces, cuando yo veo en otros que no tienen ese mismo espíritu, yo digo, no valía la pena a lo mejor. ¿Cierto? O el teniente Merino, o el cabo Moyano, y le puedo nombrar una lista larguísima, ¿cierto? Hay gente que está dispuesta a la vida. Por lo tanto, hay que honrar eso. Probidad. Principio de corroboración, ya lo dijimos delante. Principio de legalidad, siempre el respaldo de la ley. Principio de integridad. Aquí no estoy hablando de integridad desde el punto de vista de ser íntegro como persona, sino que de integridad de prueba. La prueba es íntegra cuando tiene una cadena de custodia, por ejemplo. ¿Ah? Si yo levanto un video con cadena de custodia. Entonces, debemos pasar del caso policialmente resuelto a la causa jurídicamente terminada. Esto fue una lucha que di yo, porque yo me siento orgulloso, porque yo fui uno de los creadores de esta frase. Esa es mi frase. Y hace 10 años nadie me pescaba. Hasta que una vez, con fiscal Chaguán, hablábamos con la policía ya, nunca más. Yo no escuchaba por lo menos que alguien diga, el caso estaba policialmente resuelto. Antes era normal. La policía decía por la televisión, este caso está policialmente resuelto. Eso no existe. Somos un equipo que trabaja por la comunidad. Y por lo tanto, el caso está jurídicamente terminado cuando la persona está condenada o cuando hay una salida jurídica a su respecto. Pero también es menester dar un segundo paso. Pasar, no como el chileno siempre dice, oye, nos llamamos, te llamo, oye, juntémonos, me gusta el fin de semana, típico fin de semana, oye, conversemos, ya, en la semana hablamos, el lunes o el martes, te estoy llamando, el lunes o martes, o entre el lunes y el miércoles, ¿ah? O a mitad de semana te llamo. Eso es típico nuestro. Típico nuestro. Oye, anda para la casa, pero tú dile, ya, voy a ir mañana. No, pero mañana, pero después concordamos cuándo, pero anda para la casa. ¿Ah? ¿Cuándo vamos a tomar un café? Ahora. No, pero el miércoles puede ser, ¿sí o no? Entonces, tenemos que pasar un peldaño distinto. Pasar de preocuparnos a ocuparnos. De preocuparnos a ocuparnos. Todo lo que hemos hablado hoy día.
Ojalá, esto está entregado a alguna autoridad, por si acaso, toda esta idea. Ojalá que algún día alguna autoridad diga, ya, ahora nos vamos a ocupar. Basta de diagnóstico. Vamos a pasar de preocuparnos a ocuparnos. Y de la preocupación nos vamos a ir a la acción. ¿Ya? Y saber cuál es nuestro rol que hay, que siempre está ahí, en esta parte. Y después vuelvo al juicio oral. Todo caso lo proyecto en un juicio oral. ¿Ya? Hay que responder al conflicto penal en el marco del derecho. Una policía bien preparada, comprometida con la ley, con la probidad y una comunidad unida es fundamental. Y esa otra frase de que vamos a eliminar el delito, vamos a cerrar la puerta giratoria, no tiene ningún sentido. Vamos a empoderar a la comunidad para enfrentar el delito, es distinto. Y ahí los policías tienen la finalidad, el mejor rol, ¿cierto? El derecho válido es eficaz cuando se cumple con carácter general. Los operadores jurídicos aplican el derecho partiendo de su aceptación generalizada. Y la eficacia del derecho pasa por su obligación por los operadores jurídicos. Y una amiga mía, una colega fiscal, me regaló esta frase. Yo soy creyente, nunca tanto, pero ella me dijo, pon ahí Proverbios, 3:16, 3 al 6. Alguien más va a saber esto. La justicia protege a quien anda en integridad. Pero yo, como soy más humorístico, yo siempre pienso en la posibilidad que los imputados van a entender cuando uno lea la lectura de derechos. Ahora que el aeropuerto se llama Neruda, afirmativo. Bueno, no me aburro más, espero que les haya gustado. Esto es con cariño.